No le haces. Buenas noches, Oli, como dice mi hija. Tenemos el problema de que no sabes actuar. de hacer, basta acá, de agarrar y hacer las transferencias y formularlas. Para eso hay que entender muy bien qué es una transferencia, cuáles son las principales transferencias. He preparado ahí un texto que lo vamos a seguir para ir explicando. La primera fórmula que tenemos en ese texto, las principales transferencias es, díctame Kai, la fórmula, por favor. ¿Qué dice? Vamos. ¿En dónde? Ah, la que escribiste. Sí, ahí. ¿Qué dice? Pusiste las principales transferencias. Uno, padre. Claro. Entonces, mira, aquí uno. ¿Por qué? Porque de alguna manera siempre el 1, 0, 1 van a ser metáforas en el sentido de condensan muchos significados. Vamos, el uno es padre, mamá, por favor, basta. Vamos, el otro. Logos, hijo. Luego sí, ya. Está diciendo que ellos sí saben. Siempre vamos a trabajar con este signo como logos. Entonces, ¿y a qué más? Y un noveno Espíritu Santo. ¿Qué? Un noveno Espíritu Santo. Ya. Y la fracción de un noveno. Recordemos que siempre trabajamos Bueno, pero papá, ahí hay un problema. con un noveno. Porque el uno también va a ser logos y un noveno al mismo tiempo. El uno va a ser logos y un noveno al mismo tiempo. Sí. No. Para nada. Así siempre. No, mi amor. Los tres son el mismo. Claro, los tres son el mismo. Entonces uno Los tres siempre, son el mismo. entonces uno es uno en tanto logos, en tanto un noveno. Entonces son los tres. De alguna manera. Es y no es. Siempre es así. Son Entonces no los lo tres. puedes, entonces si es y no es, no lo puedes definir. No. A mí me gusta por la 3 y por delante. Tú ya lo sabes. No que diga. Oye, déjate de meter. Qué bisexual de tu parte. No, yo no soy bisexual. Yo soy biteresial. Teresa es. Qué bisexual y un tanto masculino pervertido de como tu parte. femenino, y yo aprovecho las dos maneras de Teresa. Cállate. Ya, Ya, eso no es lo que soy. interrumpa. Mamá, ¿le das a papá? Cállate. Basta. Basta, por favor. Ya, entonces, sí, Kai, son el mismo, pero al mismo tiempo son diferentes. Y en esta fórmula se presentan y se manifiestan como diferentes. ¿Entiendes? Cuando nosotros ponemos otra fórmula, son el mismo. Y entonces, si la Pero fórmula. Díctame la fórmula, por favor. Tú dices está en sin transferencia. Ya. Pero al ser esto, el espíritu que crea todo, como tal estaría en sin transferencia, contra transferencia y transferencia al mismo tiempo. En esta fórmula, Kai, vamos a tener otras fórmulas. Papá, Acá está ponemos, sonando rara tu voz. sí, Es la vejez. Es el frío. Sin transferencia. Esa es la fórmula. ¿Vieron cómo tiene otros valores Padre, Hijo y esto es Espíritu Santo? Ahí dice hilo. Y Hijo, Espíritu Santo. Y la fórmula es esta. Y es una transferencia. Porque al final, no es sin transferencia. Porque el Espíritu Santo está en sin transferencia con el Padre en el Hijo. ¿No? Es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Hay otro tipo de fórmulas. Pero vamos a tener esta fórmula siempre como la principal. ¿Por qué ponemos un noveno? Porque luego viene el medio, el tercio, para ver cada espíritu, el cuarto, el quinto, el antiespíritu, el un sexto. ¿Qué es el un sexto? Antiespíritu. No, espíritu desintegrado. Ah, sí, desintegrado. Un séptimo, ¿qué es? Espíritu integrado. Un octavo, Infernal. un noveno. Santo. Muy bien, por eso siempre un noveno. Y entendemos el noveno también simbólicamente porque son los 9 meses para Yo gestar soy algo. 9. Y entendemos el noveno como Espíritu Santo en la iglesia. Porque lo que se está gestando es la nueva humanidad. Es nueva Entonces, lo aproximadamente. que tenemos acá es la nueva humanidad, el Espíritu Santo en la nueva humanidad y por eso su particularidad en sin transferencia Eso. con Dios. Y por eso esta es la fórmula principal. Vamos, Oyuska, acá está viéndose la fórmula. Sí, Cuidado con la cabeza acá, está grabándose. sí. Entonces lo que tenemos es el Espíritu Santo con Dios en una integridad. Pero es el Espíritu Santo después de haber pasado por todo el proceso histórico, poshistórico, metahistórico, la historia de la salvación, y haber logrado nacer. Y en ese nacimiento entra en sí transferencia con Dios mismo. Por eso esta es la fórmula principal. Vamos con la siguiente fórmula, por favor. Díctamela acá. La siguiente fórmula. Mueve el mouse para que no se Uno apague. cero. No se apaga. No se apaga. Ah, ya. Vamos.
No que eres Ya, un uno ser. chingo de ¿Qué? tiempo. Uno ser. ¿Cómo? Ahí dice uno ser. Uno, ser. Uno ser. Ya, pues eso. El uno ahora representa el ser. Siempre el uno va a representar el ser. Pero el uno también representa el uno, que es ser y no ser. Porque el uno es ser y no ser. Es el trascendental de unidad, uno. Pero siempre que ponemos uno y luego ponemos el cero, el uno va a representar el ser. Esas son nuestras maneras de lograr los significantes en distintas fórmulas. Vamos, pero son como metáforas porque tienen bastante significado. O sea, el uno ser, lo que sigue. Lo que sigue, Kai. Esto ya lo habíamos visto antes. Vamos, lo que sigue. Te me estás aburriendo. Vamos, Kai, vamos. Ya, lo que sigue. cero no ser, potencia. Ser o no ser. Muy bien. Pero acá hay una cuestión distinta, porque le estamos llamando potencia. ¿Manjas? Y aquí estamos utilizando conceptos, y este ser vendría a ser acto. Estos son los conceptos aristotélicos, pero desde la visión de Santo Tomás de Aquino. ¿Qué nos dice Santo Tomás de Aquino? Que el ser es acto puro. Su visión es totalmente desde el principio de identidad, desde una visión lógica aristotélica y ontológica aristotélica. Entonces, pero este acto puro de ser es un acto de amor, que es distinto al acto de ser pensante aristotélico. Y Santo Tomás dirá al final que Dios es esencia cuya esencia es su existencia. Es decir, que esencia y existencia son lo mismo. Entonces, en este acto de ser sí hay existencia y hay esencia, pero al haber existencia y esencia en uno solo, lo que hay es un acto puro, un acto de ser completo, íntegro, que no necesita nada y que no ha estado en potencia. ¿Ya? Pero este ser le da el acto de ser a la potencia, y lo que viene luego, ¿cuál es la siguiente? ¿Dónde ibas? Ah, ya, pusiste un medio 20. Es el ente. Este medio ahora va a simbolizar a cualquier ente. De hecho, cuando utilizamos el medio, lo que simbolizamos casi siempre es alma. Pero ponemos ser, que es el acto de ser, potencia, que como tal es la potencia de la materialidad, y la entidad. Si yo Un medio quiero... no era espíritu revelado. Un medio no era espíritu revelado. Claro, pero ahora recuerda, Kai. Recuerda, es matemática transferencial desde un concepto reflexivo dialéctico, con el concepto lacaniano de que los significantes tienen distintos significados dependiendo del contexto en el que los utilices. Entonces, el uno se va a llenar de full significados dependiendo del contexto en que yo lo utilice. Antes el uno era padre, ahora el uno es ser, como acto de ser. En ese sentido es Padre, Hijo, Espíritu Santo. El uno va a representar todo eso. Recuerda, nunca puedes decir, pero papá, tú dijiste que esto era así. No, Que tú dijiste que eso era así. yo dije que esto era así en tal Oye, ya contexto. pareces Mahoma. Y luego dije que esto era así en otro contexto. No, es que Mahoma el dijo número se llena de que él iba a distintos hacer que la montaña significados, se mueva. dependiendo Como la del montaña contexto no en que se movió, esté. dijo, si la montaña no viene a Mahoma, Mahoma va a la montaña. Ya. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que tenemos? Tenemos distintas fórmulas, ¿no? Como transferencia. Y esta es la fórmula del éxitus, del existir. ¿Cómo se da el existir? Porque el ser da y transfiere el acto de ser. ¿Me entiendes? Eso es lo que está transfiriendo. Antes, el Padre en el Hijo y el Espíritu Santo eran uno solo. Porque en el Hijo, el Espíritu Santo y el Padre son uno solo. También podemos entender que en el Espíritu Santo el Padre y el Hijo son uno solo. Pero lo que entendemos en la otra fórmula es que son uno solo en el Espíritu Santo, que ha cursado todo el proceso de la humanidad para llegar a su santidad. Aquí entendemos el éxitus, el acto de ser. ¿Cómo logramos un ente? Por medio de la transferencia del acto de ser Papá. a la potencia, tenemos una entidad. ¿Me entiendes? Pero Entonces, papá, para que ser. tenga lógica le pones así. Un medio material y al otro un medio espiritual y ya. No, Kai. Y ya se entiende. No vamos a ponerle más cosas. No.
Simplemente tienes que guiarte por el contexto. Ya aparece el inglés. No, simplemente, claro, guíate por el contexto. Esto va a tener distintos significados dependiendo de la reflexión que yo esté dando y dependiendo de la operación que estemos haciendo. Aquí la operación que se está haciendo es de la transferencia del acto de ser para crear entes. Acá se están creando entes. ¿Por qué? Porque el ser da el acto de ser. ¿Qué es el acto de ser? Lo que te hace ser de un modo existente. Eso es lo que te está dando el ser. Esto es metafísica de Santo Tomás de Aquino. No hay mejor término que este. El concepto de acto de ser, yo le doy muchas vueltas y siempre vuelvo a este concepto. Es el mayor aporte desde mi punto de vista de Santo Tomás de Aquino. El concepto de acto de ser. ¿Qué es lo que te hace ser a ti? La transferencia que te da Dios, que es el acto de ser puro de su acto de ser. Tú eres una potencialidad que toma este acto de ser y se convierte en una entidad. No logras el acto de ser puro, pero tienes un ser, tienes una existencia. Es decir, tu existencia no tiene la misma esencia pura del ser, pero logras una entidad. Entonces, en ese sentido, tu entidad tiene un ser, tiene un acto de ser, pero no es el ser en sí mismo. El que es el ser en sí mismo es Dios, en el que coinciden existencia y esencia. Entonces, eso es lo que quiero que va. ¿Y cómo va la fórmula de manera horizontal? ¿Cómo es? Es la misma, pero con las rayas al revés. No, es así. 1, 1/2. No, recién va a Ahí 6, yo ¿no? no sé. Sí, es 1, 0, 1/2. 1, 0, 1/2. Esta es la fórmula del éxitus, del acto de ser. Yo tengo que encontrar mi acto de ser en el ser, y en el ser es Dios. Por lo mismo, en nuestra transferencia, el ser no es una cuestión racional o una cuestión de una entidad X, no, es Dios mismo. Es Dios el ser mismo. Y ese ser es acto puro. Y ese acto puro lo entendemos como acto puro de amor. Es amor. Aristóteles diría, Dios es el pensamiento que se está pensando a sí mismo en una eudomonía, en una felicidad plena. Como cristianos pensamos que es el ser que se está amando a sí mismo. Y en ese amor a sí mismo está completo e íntegro. Y es ese amor el que se está transfiriendo como acto de ser y que te da a ti toda tu particularidad de ser. Va hacia la potencia. Ahora, nosotros entendemos que este paso es dialéctico. No es que haya una potencia aparte del ser, sino que el propio ser se invierte en no ser, se invierte en potencia para convertirse en entidad. Es lo que hace. Está diciendo mi abuela. ¿Sí? Entonces, es distinto como lo pensaba Santo Tomás de Aquino, porque Santo Tomás no está pensando el acto de ser de manera dialéctica. Nosotros siempre pensamos de manera dialéctica. Siempre. Eso tiene que estar muy claro. Si yo pienso de manera dialéctica, estoy pensando desde el principio de identidad. Estoy pensando desde el principio de identidad. No. No. Por lo tanto, no coincide. El ser no es el ser. El ser es tanto no ser como ser. ¿Me entiendes? Como la integración del ser y no ser. Eso tiene que ser muy claro. Yo estoy pensando desde el entendimiento. No. No. Estoy pensando desde la reflexión. Esto no es entendimiento, esto no se entiende. Esto es una reflexión en proceso. Es una operación reflexiva. Es la experiencia del propio pensamiento. Lo que se está aquí formulando en la matemática transferencial. Vamos con la siguiente fórmula que hay. Vamos, si tenemos dos. Ahora vas a poner contra la transferencia el espíritu revelado. A ver, ¿cómo es eso? Lo mismo que con las flechas al lado contrario. No, ¿cómo? Lo mismo pero con las flechas al lado contrario. Ya, pero eso es una retransferencia, no. Una cosa es una contratransferencia y una retransferencia. ¿Qué dice ahí? Ya. Rutino, retransferencia del acto de no ser, acto de redención.
Ya, Así es como digo. es la retransferencia, ¿no es cierto? Sí. Ya. Y aquí sí tenemos la cuestión distinto, porque aquí, Simplemente cambias ente por alma porque el alma es el que transfiere. exacto, esto va a significar alma, el medio ya significa alma, esto es alma. Aquí vamos acá, Has escrito almo. perdón, alma. Igualmente no importa. Le cambió el género. Ya, aquí tenemos el cero de potencialidad, ¿no es cierto? Ujú. Ya, o es el logos, ¿qué he puesto ahí? Pues un 0. Ya, debería poner un logos. Vamos a poner un logos. ¿Sabes qué? Acá hay una pequeña contradicción porque en la fórmula está con 0, pero abajo dices que has escrito logos. Qué mal, ¿qué hacer con logos, viste? Qué mal. Me cago, pues me Está cago. como su cerebro. Me cago. No, se te va a la guiar así el cerebro. Se me la dé en todo momento, o sea, y encima eso es lo peor. Mis textos y mis reflexiones siempre están llenas de errores, porque estoy pensando al mismo tiempo que estoy escribiendo y luego difícilmente reviso mi texto, ¿me entiendes? Porque estoy en una aceleración pensante tremenda. Por eso, siempre que revisen mis textos y me corrijan algún error, sería muy bueno para la gente que está leyendo ahí. Porque No hay nadie. está lleno de errores, no hay nadie, ¿no? Ajá, tú eres un vacío. Muy bien. Un vacío que nadie va a llenar. Somos vacíos, una herida, y no son vacíos, una herida. Vamos, lo que tenemos es alma, esto viene a ser el logos, este es el logos, este es el alma, y este es el uno. Esta es la redención, el reditus de Plotino, cae, tu cabeza. Sí sale. No, pues, el reditus de Plotino. Esto está tomado y de alguna manera lo asume San Agustín. Uno es Santo Tomás y uno es San Agustín. San Agustín es el reditus y Santo Tomás es el éxitus. Es la base metafísica, pero otra vez siempre he pensado de manera dialéctica. Yo tengo que negarme a mí mismo. Ir al logos. El logos, en este sentido, es la palabra de Dios. Y esto me lleva al uno, que es Dios mismo. ¿Entiendes? Este es el proceso de reditus, redención. Esta es la otra transferencia. Réditos. ¿Claro? No. Si yo les pongo éxitos, viene la otra, el éxitos era así. Poníamos acá, Uno, poníamos el cero en potencia, uno, y poníamos el medio. Entonces, aquí ponemos el logos, que es la misma palabra que nos lleva a la redención. Y así tenemos el réditus y el éxitus. ¿Listo? Clarinete. Vamos con Acordeón. ¿Cómo se nota que consideras que nadie te prestaba atención? Porque Porque has vuelto a hacer todo de nuevo. no, mi amor. Es que necesito que vaya repitiéndose y repitiéndose para que vaya quedando. Y también para que ustedes vean si hay error o no, si están entendiéndose o no. Vamos, otra fórmula, Cari, vamos. Bajo. Estas son las transferencias más importantes. La transferencia de Dios y Ahora viene la contratransferencia. la transferencia y la retransferencia de papá, rédito. aunque yo estoy diciendo que No se sé está cómo hacer la repitiendo fórmula. todo. Vamos a ver. Sí, se repite, se cambia. No se repite. ¿Qué dice? Oye, Oscar, no lo puedes Oye. grabar solo acá y no estás en esa posición, No mamá. lo estoy grabando solo acá, te estoy grabando también a ¿Por ti. qué en contratransferencia no pusiste ninguna fórmula? ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Dicta. En contratransferencia no pusiste ninguna fórmula. ¿Qué dice? Imposibilidad de una dialéctica negativa contra transferencia nociológica. Y pusiste uno universal, cero particular Ya. y entre comillas divino inconsciente. Uno universal. ¿Qué más? Cero particular. Cero particular. ¿Qué más? Signo de pregunta singular, divino inconsciente. Singularidad. La pregunta, ¿no es cierto? El símbolo de pregunta. Singularidad. Muy bien. ¿Y cuál es la fórmula ahí? Entre paréntesis 1, flecha hacia adentro 0. Igualmente tú ya sabes. Uno contra transferencia. Ajá, 0. Cero. ¿Cierto? Eso es. Y transferencia signo incógnito. Ya, esto es entre paréntesis, ¿no es cierto? Sí. Transferencia, signo de incógnito.
Es así. ¿Está bien así? Ahí. Así es. Sí, asistente, como le Muy bien. ¿Qué es lo que pasa acá? Y esto ya estamos viendo a la metafísica medieval. ¿Cuál es el problema? El problema de los universales. Porque se van a preguntar... Que no está clarinete, está acordeón. Ya, se va a preguntar en qué se basan los Súper universales, en qué se basa lo uno, cómo podemos entender qué es lo uno. Y viene todo un problema, ¿manches? Porque ¿qué es esto uno? Y cómo se pasa del uno a lo particular, ¿manches? ¿Cómo podemos decir de todos los hombres son mortales? Sócrates es hombre, pero ¿cómo podemos pasar a esta particularidad Por lo tanto, fundamentada en lo universal? ¿Qué está fundamentando lo universal? Si al final lo particular está fundamentado en la experiencia empírica, en el hecho empírico, pero lo universal ¿en qué está fundamentado? En el todo. No, ¿en qué está fundamentado lo universal? Particular. ¿Ok? Yo no puedo decir todos los hombres son mortales. ¿Acaso he visto a todos los hombres? ¿En qué estoy fundamentando mi En la afirmación mayoría. universal? Claro, pero si yo digo a mayoría, no podría decir todos. Una cosa es decir la mayoría. y ¿En otra que nunca cosa- se ha visto un hombre inmortal, coño? Bueno, Cristo se supone que es inmortal. Ay, no chingues, eso no hay pruebas. Enoch se supone que subió al cielo. Elías también, y que no murió. Se No, supone. eso no hay pruebas, así que no chingues. No, claro, pero el hecho es que tampoco hay pruebas de que no haya un hombre inmortal. Sí hay. Entonces No. yo soy inmortal, tú bien lo No hay, sabes. porque tú no puedes decir hay pruebas. Eso sería que tú tienes conciencia absoluta de todos los... Sí hay, porque hombres. todo ser viviente nace, crece, se reproduce y muere. No, y al ser un todo, ser viviente, no, entonces ya todo, no. muere. Todo, puedes no. saber. Todo, Si no, no sería un ser viviente. No puedes decir todo, claro. Tú estás aceptando y presuponiendo que eso ya está. Y no es así, mi amor. Tú no puedes, como filósofo, decir es porque todo. No, estás presuponiendo algo. Tú no me puedes presuponer esto porque así todos convenimos. Nunca se ha No. visto un pinche hombre inmortal. En cambio, sí se ha visto No, hombres sí se ha visto, hay mortales. testimonios de Cristo, Bueno, pero testimonios... tampoco- Para nunca- nada, de eso eso no hay no- prueba Claro, alguna. tú Ni dices, siquiera válida, no hay ni siquiera lo prueba, más porque, mínimo. claro, pero tampoco hay prueba de que no haya. Si hay pruebas de que los hombres se mueren, de lo que no hay amor, pruebas es de que no, haya hombres de- que no lo que no hay mueran. prueba es de que todos lo hagan. ¿Entiendes? No hay una prueba de que todos, porque el universal no puede ser empírico, porque tendrías que haber hecho experiencia desde el principio hasta el final de la historia y hasta ahora la historia no ha terminado. Tú no sabes si de acá a unos 10, 20 años van a haber hombres inmortales. Para nada. No lo sabes. No lo sabes. Tú no lo puedes negar como posibilidad. ¿Manjas? Recuerda que en la potencialidad lo que existe es una posibilidad. Y por lo tanto, tú no puedes tener un fundamento empírico del universal. Y entonces, ¿en qué se basa el universal? Ese es el problema de la Edad Media. ¿Cuál es el fundamento del universal? ¿Cómo es que tú puedes decir algo universal si al final no puedes tú asegurar todos? Nunca. Tú no has visto todos. No sabes cómo serán todos. ¿Manjas? Y entonces lo que tenemos es una contratransferencia entre el universal y lo particular, que va a llevar, sobre todo en Inglaterra y en toda la tradición anglosajona, al empirismo. La Bueno, cuestión para yo empírica, sí que soy ¿manjas? inmortal. En donde entendemos que no podemos tener una base del conocimiento y que al final lo que tenemos es un empirismo que al final nos lleva a poder negar las fórmulas universales, negarlas de alguna manera, pero no nos va a llevar a afirmarlas jamás. Eso lo va a rescatar Popper en su epistemología. Yo no puedo decir que todos los cisnes son blancos, pero sí puedo negar esa afirmación si veo un cisne negro, porque en mi experiencia he visto un cisne negro. Si ya vi el cisne negro, entonces todos los cisnes no son blancos. Eso sí puedo hacer por medio de la experiencia particular. Pero lo que no puedo es afirmar en lo particular lo universal. Lo universal es mucho más grande que lo particular. Y entonces, ¿en qué se basa lo particular? Y ahí viene el problema. Y entonces hay un problema de absoluto. Y hay un problema de singular. La síntesis
entre lo universal y lo particular es lo singular. Pero esa singularidad no está presente en la Edad Media. ¿Por qué? No hay posibilidad de síntesis, porque no hay acuerdo. No sabemos por qué, en qué se fundamenta lo universal. Entonces, ¿en qué se fundamenta lo uno? ¿En qué se fundamentaba el uno de Plotino? En una experiencia mística, en un éxtasis. Él mismo dice, yo tuve la experiencia de que fui a lo uno. ¿Manjas? Y por lo tanto yo me he integrado con lo uno. Y sé que al final todo es una unidad. Lo sé. ¿En qué se basa la experiencia dármica? También en una integración con el Dharma. Y en ese Dharma entra una unidad con todo. Entonces, ¿en qué se basa la experiencia taoísta? Yo fluyo, pero el que está fluyendo no soy yo, es el propio Tao. Entonces me integro con lo uno. ¿Entiendes? Pero esas son todas experiencias místicas, de integración con lo uno. Ese conocimiento de la experiencia mística de integración con lo uno, no puedo tenerlo como conocimiento porque no todos tienen esa experiencia. ¿Entiendes? Igual, lo cristiano, ellos también dicen, yo me integro con lo uno, el uno es Dios, yo me integro con esta unidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y uno dice, ya, pero no todos tenemos esa experiencia de integración con la unidad. ¿Me entiendes? Entonces, ¿cómo la vamos a poder poner en el conocimiento? Y viene el problema del conocimiento, que va a ser el problema de la edad moderna, que va a ser el problema que van a tocar Descartes, Hume, los empiristas, en algo Locke, pero sobre todo Hume, y va a resolver Kant, eliminando esa unidad, diciendo no se puede. Y va a venir Hegel y va a llegar a lo singular y te va a decir que si hay una posibilidad uniendo el ser y el no ser en una singularidad dialéctica. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo lo uno en una singularidad dialéctica, es tanto es y no es. Eso es lo que te está diciendo. Y entonces, históricamente, en algunos momentos hay un ser que prima y en otros momentos hay un no ser que prima, porque se va develando históricamente. Pero siempre ha sido singular, siempre ha sido ser y no ser. ¿Está claro? Vamos a mirar, tú puedes. Sí, yo tengo muy claro que soy inmortal. Inmortal. Sí. Ah, Y no lo puedes negar. No, Tampoco lo puedes afirmar. tampoco lo puedo afirmar. Pero Exacto. tampoco lo puedes negar. No, tampoco lo puedo negar. Entonces, si no lo puedes negar, soy inmortal. No, Sí, que bueno. tampoco lo Ah, puedo pero lo estás afirmar. negando. ¿No? Pero esa creencia... no, ¿sabes por qué? Pero esa creencia te hace singular. Eso es lo que sí te hace a ti. Singular. Inmortal. Singular. Esa Si singularidad... yo te corto, chingados, te Esa mueres, singularidad coño, te da una desangrado. ontología No, yo distinta. sigo vivo. Te da la ontología de Yo sé sujeto. cómo se regenera. ¿Entiendes? Te da la ontología de sujeto. Eres un sujeto que cree en eso y que subjetivamente piensa eso. Y eso es lo que te va a dar Hegel. La No, subjetividad. de verdad soy inmortal. ¿Entiendes? Como subjetividad, mi amor. No, yo soy inmortal. Como subjetividad. Estoy seguro que soy inmortal. Subjetividad a la que No lo yo no puedes negar. puedo ya No más lo puedes cuestionar, porque es tu singularidad. Vamos. La otra fórmula. La otra fórmula, Kai, la otra fórmula. Estás ordenándole un inmortal. Basta, ¿Qué Kai. inmortal? Ay, ¿Cómo te atreves? Kai, vamos. Yo soy un inmortal y me tratas como mortal. ¿Cómo se atreve? ¡Qué descarado! Ya vamos, la otra. Voy a acusar con el resto de los inmortales. La otra fórmula, ¿qué sigue? No sé, debería seguir la del inmortal. Basta, Kai, ¿qué sigue? A ver. La transferencia nociológica. Ya con la transferencia nociológica, según la negativa, ética no tiene transferencia subjetiva. Ya. Uno ser histórico. Ya, mira. Uno es que, Ser histórico. claro, esto es Hegel, ser histórico. Porque en realidad mi uno es inmortal. ¿Entiendes? El uno antes era el padre, el uno antes era el acto de ser. Aquí el uno tiene otro valor. El uno se convierte en ser histórico. ¿Qué sigue? C2. ¿Qué? Mira, C2 prima sobre 0. Allá. C2, tenemos herida, Sí, pues. prima sobre 0. Ya. Ya sabemos que C2 es la Y contratransferencia ahí entre... dice herida particular. El C2 es la contratransferencia entre lo real imaginario y lo real simbólico. ¿Entiendes? Esta contratransferencia C2, que al final es la contratransferencia entre la madre y el padre.
¿me entiendes? Entre Adán y Eva. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque Papá, tú llevas entran en ese lucha. dos. Y la herida que se hace papá y mamá es una herida que se hace en tu ser. En esa Claro, lucha así no me estás dejando ver. entre papá y mamá, lo que tenemos es un trauma, ¿no? Y ese es el C2. ¿Me entiendes? Ahora, en Hegel no está del todo esto, pero en la interpretación que hace Zizek de Hegel sí. Y lo que tenemos es que en nuestra subjetividad siempre está la herida. Siempre. La base de nuestra subjetividad es la herida. Esto es el trauma, la herida. Trauma. Siempre tenemos la herida. ¿El siguiente qué es? Kai, el siguiente. Kai, me está fastidiando la voz, por favor. Ya, acá dice un medio singular. Y acá ponemos el un medio. Ajá. Y acá lo que representa es la singularidad, que viene a ser tu subjetividad. ¿Listo? ¿Y cuál es la fórmula, Kai? La fórmula es 1 transferencia 1 transferencia C3' sobre 0. C2. Acá dice C3. A ver, espera. ¿Dónde estás, Kai? Sí, dice C3. Dice C3. Y- El dice C3. H 0. Mira, acá dice C3. Y ahí en la otra que decía. A ver, ¿dónde? ¿Decía C2 o decía C3? Mira, decías... Acá dice C2 arriba y yo. Dice C2, el H 0, herida particular. Mira. Arriba dice C2, pero abajo en la fórmula Un medio dice C3. singular. 1 menos C3, slash 0. 1 transferencia, con menos. Ah, puesto menos. No, No menos. puso Ah, no, es menos, flechita. Ah, ya. transferencia. Transferencia C3 medio. ¿Cuál es el problema ahí? ¿Que te equivocaste de fórmula? No, hay un problema ahí. Pero acá no dice eso. No dice medio. ¿Y qué? ¿No hice medio? ¿Qué hice? No dice 1 transferencia 3 C3' sobre 0. Transferencia 1 C3' sobre 0. 1, C3' sobre 0. 1 C3 prima sobre 0. Ya que viene todo un problema para investigar y para resolver. Entonces, ese es el problema. Pero ¿por qué dice C2 y luego pone C3? Sí, porque el C2 es la herida que tenemos, pero la subjetividad se formula desde el C3, desde la herida hípica. O sea, la mente se formula desde la herida hípica. Y entonces, transferencia C3-0 viene a ser transferencia 1C3, pero debería decir transferencia, Kai, ya pues, por favor. ¿Qué cosa? Tú sabes qué cosa. debería ser cosa? transferencia, Al baño. Ah. ¿El baño con qué? ya basta. Debería ser así, 1/3. Para ya no poner 1C3 sobre 0, sino 1/3. Eso es lo que debería ser, ¿me entiendes? Pero ahí vienen problemas. ¿Y nadie Aquí- te ha corregido? No, nadie me ha corregido felizmente. Aquí, el 1 es ser Felizmente. histórico. El 1 es ser histórico. El C2 es trauma, ¿me entiendes? Porque es el trauma del alma. Pero el trauma de la mente es el C3, porque es el trauma edípico. ¿Me entiendes? Ya sabemos que el Edipo es la identificación con el real imaginario y la represión del real simbólico. Es así como lo entendemos. Y lo que tenemos es 1, C3, 0, 1/3. Eso es lo que tenemos. Ay, Dios mío. Sigue pidiendo Ese cariño. arreglado. Quiere cariño. ¿Ves? Es horario de cariño. Se te va a exigir cariño igual. Ya, oye, ya, estoy en clase. Ya, entonces lo que tenemos es 1, C3, 0, 1/3. Lo está diciendo con su cola. En la mente. Ya, ¿qué es lo que tenemos acá? Es el espíritu subjetivo. ¿Por qué el espíritu subjetivo? Porque se crea desde la herida, en el no ser, y se crea esta entidad que es el sujeto, 1/3. Es lo que vendría a ser. ¿Me entiendes? Eso está mejor explicado. Y lo que tenemos aquí es lo uno subjetivo, que es distinto a lo uno como ser, que es la unidad en Dios. Aquí es la unidad en el sujeto, que como tal es una unidad siempre inestable, está basada en una herida. ¿Me entiendes? Y
lo que deviene como ser no es Dios. Lo que deviene como ser en el sujeto es Dios, pero ya en todo el proceso de la humanidad. ¿Qué es lo que te hace a ti sujeto? El proceso de la humanidad que se te ha heredado. ¿Entiendes? A ti te ha venido todo el proceso histórico y poshistórico de la humanidad. Y es lo que heredas. Tu subjetividad solo tiene ese valor. Ay, por favor, me tapas. No te está tapando. Ya. Tu subjetividad Por lo menos solo- la fórmula no te está tu tapando. subjetividad solo tiene valor en tanto herede el proceso histórico. Yo en todo momento trato de que ustedes hereden el proceso histórico para que funden una subjetividad, porque si no, no pueden fundar subjetividad. La subjetividad va a entender que tiene que, como sujeto, participar en ese proceso, aportar en ese proceso. Porque eso es lo que les da una subjetividad. Ser agentes de cambio, de conciencia, de Papá te reflexión. está exigiendo cariño. Ya. Eso es lo que les da. Ya, creo que les está viendo mucho más chico. Ya, entonces, eso es lo que da la subjetividad. ¿Me entiendes? Y el ser ya no es el ser ontológico como una ontología metafísica, sino el ser que deviene en el proceso histórico. Es más, aquí tendríamos de pronto que no poner un 1, sino poner el propio logos, ¿no? Poner el propio devenir. De pronto la fórmula podría ser así. ¿Entiendes? Que es el propio logos como ser histórico. Pero ya el logos sería el ser histórico y esto sería así. ¿Entiendes? Pero nosotros trabajamos siempre con el concepto de unidad. Y por eso siempre pongo el 1. Pero esta Cállate, unidad, sí estás tapando. esta unidad es una Óchate, unidad güey. histórica de todo el proceso. ¿Me dejo entender? Son, Mamá se durmió. no, está ahí. Son unos, Con los ojos cerrados. son unos que Estoy son, abierto, ¿qué te pasa? son unos que son Y lo distintos. vuelve a cerrar. Vamos, Oídos están abiertos. hasta ahora Ay, ya. tenemos, Los oídos. No, ya, hasta ahora tenemos dos unos. El uno del ser divino y el uno del ser humano, el Ya. individuo como sujeto. Pero el sujeto se entiende desde Hegel que no es sujeto al menos que sea consciente de este proceso histórico, del proceso, y no histórico, sino también poshistórico, del proceso humano. Si no hay conciencia del proceso humano, no puede tener subjetividad, porque lo que tiene más bien es una cierta programación de roles en el sistema, pero no tiene una conciencia de su propio ser como entidad histórica, como entidad en el proceso humano. No la tiene, no sabe ni dónde está parado. ¿Entiendes? Y es un poco jodido. Y hemos esto visto hecho, ¿no? Si yo estoy llevando el proceso religioso en el tiempo religioso, estoy participando como sujeto de alguna manera, porque estoy participando y aportando el proceso histórico. Si estoy en el proceso artístico, en todo el Renacimiento, estoy participando del proceso histórico, porque es el arte el que está haciendo la historia. Si estoy en la Edad Moderna, en el tiempo ilustrado, haciendo filosofía, estoy participando del proceso histórico. Si estoy en la Edad Contemporánea, haciendo ciencia, estoy participando del proceso histórico. Si estoy participando del feminismo en la posmodernidad, estoy participando del proceso histórico. Y si estoy programando en los algoritmos, estoy participando del proceso histórico. Y si estoy, según yo, tratando de ser parte del apocalipsis, develando el ser, estoy participando en este tiempo del proceso histórico. ¿Entiendes? Que es lo que intentamos nosotros. Y en ese sentido somos sujetos. No estamos llevados por el sistema y sus objetividades, sus roles, sus paradigmas, sino que nosotros somos una subjetividad que no se puede alienar totalmente, que no puede ser alienada, que no puede ser utilizada, que no puede ser mediatizado, es decir, vista como solo un medio.
sino que se entiende como un fin, entendiendo que el fin es este proceso en el que está participando. Eso es algo muy hegeliano, ¿no? Entender al sujeto como parte del proceso histórico. Por eso la subjetividad no es cualquier cosa. No es que cuando tú dices algo te dicen, es subjetivo. Un gato acaba de entrar. No, está streaming. No, es subjetivo porque está participando del proceso humano y porque tiene conciencia de la participación en ese proceso. A él se le ha transferido todo ese proceso y él lo ha mediado con su herida, y ha mediado con su herida y ha logrado una subjetividad y ha logrado completar la transferencia. Si yo he logrado el rédito y me he convertido a Dios, he logrado la unidad divina. Si yo he tomado el proceso histórico humano, he logrado la subjetividad humana. Entonces son transferencias muy importantes, son muy importantes. Si yo no he logrado estas transferencias, no puedo tener una entidad. En su tiempo, las entidades son cuestionadas, porque al final todo es red. Y mi propia entidad no tiene ningún tipo de centro ni de sustento. Pero si yo logro estas unidades, lo que yo tengo ya es una identidad. Realmente una identidad. ¿Entiendes? Como sujeto y en el ser divino. ¿Entiendes? Y esto es muy importante, Kai. Solo te está tapando a ti, no las fórmulas. Ya, no, pues esto lo dio ahí. Es muy importante, Kai, porque al final ese sujeto es el único que realmente puede tener una relación con el ser divino. No una relación como si fuera un medio del ser divino y un simple instrumento, sino como persona, como sujeto que es consciente de sí mismo y del proceso donde viene. ¿Entiendes? ¿Está claro? ¿Está claro? Oyuski, ¿está claro? Sí, como la voz sucia. No, yo siempre voy a preguntar, Como tu cara. ¿cuáles son las principales transferencias? A ver. Y la primera principal transferencia que vamos a tener Es con es el Padre. la comunión Primero de con la madre. Dios con toda la humanidad. Padre, Hijo, Espíritu Santo, pero el Sí, la Espíritu transferencia Santo del de número la noveno. humanidad. La sin transferencia del uno, ¿Y el cero? logos, un noveno. Sí, pues. La otra es, La transferencia del medio. claro, del acto de ser, el éxitos. Un acto de Luego ser la a retransferencia, potencia, luego la a ente. contratransferencia y Luego la del retransferencia, espíritu el que réditus, que yo voy del medio al logos al uno, alma, al logos uno, y luego tenemos esta unidad subjetiva. La imposibilidad entre universal y particular, que es el conflicto nociológico, y esta singularidad, donde no se resuelve el problema nociológico, sino que se lo va develando históricamente, que es la solución de Hegel. ¿No es cierto? Yo no conozco mi subjetividad del todo. Mi subjetividad está participando en el propio proceso y yo me iré conociendo en ese proceso. Pero tengo una subjetividad que se enlaza con mi herida y que es heredera del proceso histórico y que me da mi subjetividad. ¿Entiendes? Es muy importante que ustedes tengan una unidad como sujetos, como tan importante que ustedes tengan una unidad con el ser divino. ¿Entiendes? Ahora, acá viene todo un problema entre el sujeto y el ser divino. Vamos, la siguiente fórmula. Dialéctico. Mi amor, es abstracción y cuesta más. Es totalmente abstracto. Idealismo contra idealismo. Ya. Y pone 0, transferencia, C4, Ya, no, prima literalmente te sobre escucho, 0. Pai. Ya, dialéctica contra transferencial, positiva, materialismo contra idealismo. Muy bien, acá viene la otra cuestión. Ya, ¿cuál es la fórmula? 0, ¿Cero qué es? transferencia, Cero, transferencia. C4, Muy bien. C4. prima sobre 0, Sí. Vamos. transferencia, C4, no, 0 prima sobre C4. Cero prima
sobre C4. Ya. Muy bien, ¿qué tenemos y qué está produciéndose acá? Se está produciendo el sujeto materialista. Acá tenemos a Marx. ¿Cuál es la herida que nosotros ponemos en esta? Es la herida de Electra, el C4. Recuerden que el C3 es la herida edípica. No sé. Y el C3 como herida edípica es la herida donde yo me identifico con el real imaginario. ¿Mañas? Este es el real imaginario y este es el real simbólico. Este soy yo. Ponemos una letra. Yo me identifico con el real imaginario y el real simbólico me reprime. Eso es lo edípico. ¿Entiendes? Eso es el edípico. ¿Ya? Y esa herida la llamamos C3. C3 sobre 0. Es el código 3, el código edípico. ¿Entiendes? Eso es lo que me hace como ser humano. ¿Entiendes? Pero ahora, si yo me identifico con el real simbólico, entonces me voy acá. Pero el real imaginario siempre me está jodiendo. ¿Por qué me está jodiendo el real imaginario? Porque todas mis pulsiones, todos mis deseos, toda mi cuestión inconsciente, todo mi ello empieza a joder y desestabilizar al real simbólico. Yo me he identificado con el real simbólico, con la función más paterna, y lo que quiero es controlar mi cuerpo. Y entonces lo que tenemos es un C4, siempre en la cuestión materialista. Yo voy a controlar mi cuerpo. Uno diría, no, la cuestión materialista es un real imaginario, no es un real simbólico. Y es cierto, en un sentido. Pero lo cierto es que se convierte en un real simbólico que maneja el real imaginario. Porque al final llegas a un estado, mi amor, no veo el celular, cae. Llegas a un estado dictatorial, donde lo que se intenta es manejar el real imaginario, el cuerpo mismo. Recuerda que el real imaginario es la relación metonímica con la realidad material. Eso es el real imaginario. ¿Entiendes? Y en el C4 yo necesito controlar esa relación, administrar. Pero el C4 se invierte y lo que prima es el real imaginario. ¿Entiendes? No me quedo en el C4, estoy en esta herida, pero se invierte y prima el 0, prima el real imaginario. ¿Por qué? Porque mi ideología es materialista. Prima mi instinto, prima mi pulsión, pero prima este real imaginario para llevar adelante el código 4, el complejo. No me he librado del complejo. Está primando el real imaginario y eso es lo que yo tengo realmente como primacía, pero para dominar los otros C4. Mas yo no he superado mi real imaginario, al contrario, me he identificado con él. El materialismo siempre se va a identificar con la madre, con el real imaginario, con la tierra, con la materia. Siempre es una identificación con la materia. Mientras que el real simbólico, que intenta identificarse con la madre, no lo hace porque al final es reprimido por el padre y al final el real simbólico termina primando en el sujeto. Claro, es un sujeto y como tal como sujeto va a negativizar, pero al final prima esta entidad simbólica que tiene toda la herencia histórica. Nosotros hemos puesto así, ¿no es cierto? 1, 0, 1 tercio, pero nosotros tenemos la otra fórmula, ¿no? 1, 0, 1, 0. Este es el sujeto, el 1, 0. Y al ser el 1, 0, el ser prima sobre el real imaginario. El 1 prima, este universal que es un universal histórico sobre el real imaginario. Mientras que acá no, acá el real imaginario es el que prima. ¿Mañas? Y lo que tenemos luego cae la siguiente fórmula. Transferencia que crea el sujeto. ¿Qué dices? Ya, tú pones transferencia que crea el sujeto. Transferencia que crea el sujeto, dijo. Me parece que toca esto. Ya. Contratransferencia objetiva. Dialéctica contratransferencial ¿Se negativa. perdió? C4.1' sobre 0. No, mi amor.
Eso es luego, antes. Antes, a ver. Sí, pero tenemos la lucha entre el sujeto entre el sujeto idealista y el sujeto materialista. Y ahí luego pones otra que es 1, transferencia C3, prima sobre 0. Ya claro, es un tercio. Pero es lo mismo con el C3. Papá, ¿puedes mover esa silla? Entonces, hasta así. Es que de este ángulo sí te puedo grabar. Ya. Pero el otro. Un tercio va en contratransferencia con... Bueno, acá dice 1, transferencia C3 prima sobre 0. Ya, claro, Diría porque que es lo estamos mismo. en el C3, claro, yo lo entiendo, mañas, pero le hemos puesto un Y tercio. dice transferencia 1 C3 prima sobre 0. Sí, yo sé cómo lo he puesto. Mañas, eso sería así, 1 C3, que es el código subjetivo prima sobre 0. Y aquí no has puesto logos, has puesto 0. Debería ser logos porque hay una contratransferencia. Pienso que debería ser Y lo has logos. puesto contra la transferencia. Aunque en realidad no has puesto nada adentro. Solo contra la transferencia. Ya, no hay problema, un logo, sí. Ya. Le he puesto 0, pues. Contra transferencia 0, transferencia C4. Ya, 0 C4. Ya. Ya. ¿Qué es este? Este es el sujeto materialista, marxista. ¿Qué es este? Este es el sujeto idealista. Ponemos el ¿Sabes C3. cuál es el único problema? ¿Qué Que luego dice 0C4. dices? Que luego de esto de acá que lo estás simplificando en 0C4 sí aparece 0C4. Hicimos 0 C4. No, porque mira, primero dice 0, transferencia C4 prima sobre 0, transferencia 0 prima sobre C4. Sí. Por eso. 0 primo sobre Que C4. todo esto lo vas a poner como 0 prima sobre C4. Claro. Ah, 0 prima sobre C4. ¿Por qué? Porque el real imaginario es el que prima. ¿Entiendes? El real imaginario es el que prima. ¿Entiendes? En el materialista. Y lo que surge es la contratransferencia. ¿Entiendes? Aquí hay otra unidad. La unidad materialista. ¿Entiendes? Que es una unidad bien pendeja. Porque al final el materialismo como tal no está unido. Es una contratransferencia en sí misma. Porque el materialista entiende la materia como un devenir, una lucha constante. Y la ciencia le da la razón, en el sentido de que todo lucha en la materialidad. Pero no solo lucha, también se integra. Pero la lucha es la que está dinamizando en todo momento la materialidad. Las galaxias luchan, en las células hay lucha, la materia y la antimateria luchan. En todo momento hay una aniquilación constante de contrarios. ¿No entiendes? Por lo tanto, aquí siempre, en este C4, no hay una unidad, siempre hay una lucha. Y sobre todo, esta lucha contra la idea. Entonces, y en nuestro propio ser, la idea, el sujeto mental, lucha contra el sujeto corporal. Esa lucha es la que está permanentemente en nosotros, encarnada. Y es una lucha histórica también entre lo idealista y lo materialista permanentemente. El sujeto y la materia están luchando permanentemente. ¿Me entiendes? Esa es la contratransferencia principal de todas. La materia contra la idea. Siempre. ¿Me entiendes? Es como si luchara el ser y la potencialidad. Pero lo que verdaderamente luchan son el sujeto materialista y el sujeto idealista. ¿Mañas? Llevados a espíritu subjetivo, esto es un tercio y esto es un cuarto. ¿Mañas? La idealista contra el materialista. Siempre van a luchar. Siempre va a haber esa lucha. Esa es la contratransferencia principal. Vamos, la siguiente fórmula acá. no sabría cómo se lee esto. ¿Cuál? Bueno, hemos puesto 0, C5 en medio. Claro. Muy bien, muy bien. Entonces sí. ¿Qué pasa? Yo te lo pongo. Es muy claro, manches. Esto es 1C. Código 1. Es el C4.1 sobre 0. Y aquí viene una contratransferencia. Y acá lo que tenemos es el 0,
C5. Y acá tenemos el 1, C4.2, 0. Y aquí tenemos el 1, C4.3 sobre 0. Y aquí tenemos el 1, C4.4 sobre 0. ¿Qué pasa? Que los 4 puntos entran en contratransferencia y se hace la gran herida. Entonces, acá está luchando el conservador. Este se identifica como el conservador. Tiene la herida punto 1, la lucha contra Dios. Aunque no parezca, el conservador tiene la lucha contra Dios. Es el que verdaderamente lucha contra Dios. Porque el intentar conservar está yendo contra el devenir mismo del espíritu. El 2, que es el progresista. ¿Entiendes? El 3, que es el idealista, que tiene el conflicto edípico. Y el 4, que es el materialista. Entonces, el materialista lucha contra el idealista. Hay una contratransferencia de abajo hacia arriba. Y de acá hay una transferencia entre izquierda a derecha entre el conservador y el progresista. Y esa es la lucha permanente en el hombre. Y esos 4 luchas contra transferencias hacen la gran herida, el C5. ¿Entiendes? Estas luchas las podríamos entender también como luchas cainescas, entre hermanos, porque al final son hermanos. Pero es la lucha metafísica de todos los complejos que al final hacen la herida, que es la gran herida humana, el C5, que va a ser la base del antiespíritu. ¿Y qué hace la herida? Que la herida invierte todo, y convierte la espiritualidad en antiespiritualidad. La herida es la base porque la herida rompe el campo ontológico. ¿Manches? A partir de la herida es que todo se dinamiza. ¿Manches? La herida se centra como herida, y al centrarse como herida no permite que la espiritualidad la cure, porque en esa cura es peor que la herida misma. Entonces lo que ella dice es: toda confrontación espiritual ha llevado a producirme herida. Yo no quiero que tú me representes. Yo no quiero que tú me representes. Yo no quiero que tú me cures. Yo soy herida. Y lo que yo hago es deconstruir todas estas espiritualidades. Ninguna de ellas es válida. Y de alguna manera Entonces no se cura con nada. todas me causan... Exacto. La herida se asume que no tiene ninguna cura, ningún señor, ningún Dios, nada. Porque al final nada la ha curado, y más bien son ellos las que han realmente producido esta gran herida. Entonces, decimos, la herida ha mediado para producir la idea. Claro que sí. Pero la idea no ha logrado curar del todo la herida y ha entrado en contratransferencia y en conflicto con otras espiritualidades, con otras ideas. Y lo que tenemos es que han hecho una gran herida. Esa gran herida es la base de la posmodernidad, la base de la antiespiritualidad. El tiempo posmoderno, después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, que es cuando empieza realmente el tiempo posmoderno, es una gran herida. Entonces, es eso lo que hay, una gran herida. Y en el cristianismo, el que encarna esta herida es Cristo. Entonces, que es la gran herida, el C5. Siempre vamos a pensar desde la herida. Entonces, y esta es la gran contratransferencia. La contratransferencia es de los 4 puntos que hacen un centro. Entonces, la cosa es que si Cristo logra encarnar la herida, acá se hace una sin transferencia. Y todo esto se vuelve una sin transferencia. Porque Él logra ponerse acá. Yes. Logra hacer esto. Yes. Y lo que se logra es una sin transferencia. Pero la que tiene que lograr esto en este tiempo es la iglesia. Fua. La iglesia. ¿Qué más daño hizo? Claro.
Claro, pero la iglesia... Ella que tiene ni roce la herida, mejor dicho. Claro, pero la iglesia tiene que identificarse como la herida misma para esto. ¿Entiendes? Si no se identifica como la herida misma, no va a poder lograrlo. No va a poder lograrlo porque solamente siendo la herida en sí misma es que puede lograr la integración de todo. ¿Entiendes? Solo la herida puede integrar. Y al mismo tiempo cada una de estas cura la herida. ¿Entiendes? Lo conservador se legitima, es válido, cura la herida. Pero no solo, sino con lo progresista, que también cura la herida. Es decir, yo logro un equilibrio entre conservar y progresar, entre el cambio y la conservación. Lo idealista cura, porque necesitamos la idea, pero también cura lo materialista, porque necesito el trabajo del propio cuerpo. ¿Entiendes? Necesito esto. Y tiene que haber un equilibrio. Y aquí está la idea completa. Pero el centro de esta herida es Cristo. ¿Entiendes? Es el único que se ha identificado con la herida misma, más la que tiene que tomar ahora ese centro, porque Cristo ya vino, es la iglesia, en el Espíritu Santo, identificarse con la herida misma. Es la única posibilidad de cesar la contratransferencia, que no ha parado. Lo que ha sucedido es que se supone que han ganado los idealistas, en esta lucha han ganado, se supone, pero lo cierto es que no ha parado. Oye, mañana te tienes que levantar temprano. Sí, ¿Cómo harás? ¿Qué? ¿Qué vas a? Porque te vas a Sí, dormir tienes que ir a tarde la con la reunión. película. Sí, ya sé. Vamos, esa abstracción, mira, y eso te va a servir muchísimo como atención. Vamos a la siguiente fórmula que hay. Ya tenemos varias fórmulas, pero vamos recordando. La primera fórmula, ¿cuál es? La de un noveno. Claro, Uno, la sin transferencia transferencia, del luego Padre, sin el transferencia, Hijo y el noveno. Espíritu Santo, ¿no es cierto? Uno, sin transferencia, logos, un noveno. La otra que tenemos, Simplemente es la fórmula del espíritu revelado. no, lo que tenemos es el éxito. Es uno ser un medio. Claro, pero es como acto de ser a potencia, a entidad. Y lo otro es retransferencia, alma a logos, a unidad, a lo uno. ¿Entiendes? Eso es lo que tenemos. Y luego que tenemos la otra fórmula, La del espíritu objetivo. la del espíritu subjetivo, que es muy importante. Que pasamos uno como ser histórico, pasa a la herida y se convierte en 1C3 sobre 0. Lo ponemos un tercio. Y lo último, lo que hemos visto, luego tenemos la lucha entre el sujeto y el objeto, que es el 0C4, luchando contra el 1C3. ¿Entiendes? Están Dice luchando. que era el idealismo contra el materialismo. Exacto, contra el materialismo. Y luego lo que tenemos es todas estas distintas ideas, espiritualidades, que luchan para hacer la herida misma. El 0 sobre el 0 sobre C5. Vamos a la siguiente fórmula. Va. Contra la transferencia espiritual, contra la transferencia subjetiva. ¿Qué dices? 10, unidad subjetiva. ¿Cómo? 10, unidad subjetiva. ¿Cómo harás? Ya, 10, unidad subjetiva. En mi cama no, en la tuya. Y eso bien. Duerme. Muérete ahí. En la Muy mía. bien. Acá lo formulamos de otra distinta manera. Oye, Unidad subjetiva, ya. Vamos. ¿Qué más? 0' sobre C5 antiespíritu. 0' sobre C5 antiespíritu. Muy bien. ¿Qué más? Es el antiespíritu. 10 contra la transferencia ¿Qué con el antiespíritu. dices? Que el 10 contra la transferencia con el antiespíritu. 10 acá, contra transferencia contra el antiespíritu. Ya. Muy bien. ¿Qué más? Bueno, pues el tiempo es relativo. ¿Qué dice? ¿Qué más? Nada más. ¿Qué? Pero oye, viene la otra fórmula. Ya. Pero acá tenemos una contratransferencia entre la unidad subjetiva y la herida misma. Entonces, esto tiene que invertir. Entonces, en esta se tiene que invertir la propia fórmula. Entonces, ¿ya qué más? ¿Qué viene? ¿Qué nos viene? Destrucción de toda unidad. Y pones el absoluto algorítmico. Y pones 1001, 1001 y 1001. Destrucción de toda entidad.
Y lo que No se dice entiende a sí el mismo. absoluto algorítmico. Vamos. Mil uno, Unidad subjetiva, mil 0 uno C5 y mil uno. antiespíritu. Ya, 1 C5 contra transferencia objetiva. Contra transferencia objetiva, mira. ¿Dónde? Ya. Pues Es aquí, el sujeto pues. materialista. Man, es de construcción de toda unidad. Man, mire. ¿Qué tenemos acá? El sujeto entre contra transferencia con el propio ente espíritu y va a ser deconstruido. Si es deconstruido, lo que queda ya no es una posibilidad ni siquiera del uno y del cero. Mañas, la propia unidad del sujeto queda totalmente desunida. Mañas, ¿qué está pasando acá? Hay una contratransferencia del antiespíritu con el espíritu subjetivo. Si esta contratransferencia, lo que tenemos es una inversión total. ¿Entiendes? Es una inversión. 0 C5. Podríamos poner C5.1. ¿Entiendes? O 0 C5.0. ¿Qué son estos? Estos no son posibilidades de sujeto. Estos ya no son sujetos. ¿Por qué? Porque la posmodernidad y la deconstrucción no posibilita el sujeto. Al final, el sujeto está ligado a la relación que tenga en cada contexto y como tal no es una entidad en sí misma. Al contrastar la contratransferencia con la herida misma, y eso pasa en el movimiento feminista, el sujeto queda deconstruido y ya no como posible. Es decir, tú no eres parte de un proceso histórico que se te ha heredado, porque ya no hay un proceso histórico que se ha heredado. Ese proceso histórico que se ha heredado es un patriarcalismo, y ese patriarcalismo ha inventado un sujeto ideal o un sujeto material, pero ese sujeto realmente no existe, porque lo único que hay es tu manera de interpretar tu herida, tu manera de discurrir con tu herida, tu manera de formularla, tu herida. Es tu relato, es tu deconstrucción, es tu interpretación, pero no eres un sujeto. ¿Entiendes? Y ni siquiera es tu relato e interpretación, es miles de relatos múltiples a los que tú te puedes adscribir o no, que ni siquiera son tuyos realmente, sino que devienen de estas heridas de alguna manera. Entonces lo que se está diciendo acá es que en esta contratransferencia de la unidad subjetiva con el antiespíritu, con la herida misma, no hay posibilidad de sujeto. ¿Entiendes? Así como teníamos antes la contratransferencia entre lo particular y lo universal, y teníamos una incógnita, acá realmente lo que hay son incógnitas. ¿Entiendes? Esta es una incógnita. Esta es otra incógnita. Pero a diferencia de la incógnita anterior, que llevaba una angustia y a una pregunta, tú ahora asumes la incógnita como tu imposibilidad y lo asumes. Asumes cínicamente que no eres nada. ¿Entiendes? Que al final ni la propia herida eres, sino que al final te vas a adaptar en distintas redes, en distintos contextos y vas a tomar cierta entidad simulada. ¿Entiendes? Porque no hay posibilidad de unidad subjetiva. Y tampoco hay posibilidad de unidad objetiva. El lado de la unidad objetiva, que la ponemos así, 0,1, prima, tampoco. Igual, esto vendría a ser así, prima, el C5, ¿Qué letras japonesas has escrito ahí? 0,1 contra transferencia 0 C5. No, me refiero a la otra arriba. Unidad subjetiva. No, en medio. Esto es el antiespíritu. ¿Y esas letras japonesas? Es el antiespíritu. Bueno, Chino, por lo menos japonesa, cada no día sé se qué aprende cosa. otro idioma, ¿no? Sí. Este es el antiespíritu. Antiespíritu. Y lo que tenemos es aquí C5. Anti-E. Uy, despertó alguien. ¿Viste? Para ahí sí, ¿no? Cuando toca fastidiar a papá, ahí sí. Ella sí está despierta desde hace rato. La única que dormía es mamá, ¿puedes creerlo? Hasta mira, se despierta. C5.0, C5.1. ¿Entiendes? Entendiendo que no hay posibilidad de objeto tampoco. Papá, no Porque pusiste espíritu. el objeto queda convertido en un campo.
Cuando ya llevamos a la física cuántica no hay objetos, lo que hay son fluctuaciones. En la nada, son fluctuaciones en la nada. Entonces, no hay posibilidad. Eso me fastidia de Sí, antiespíritu. no, Ya. no escribe espíritu. No y no es espíritu. Acá Mamá, tendríamos eso que dice poner como en el otro. 0, 0, C5.1, C5.1. Así sería mejor. No hay posibilidad de objeto ni de sujeto en la posmodernidad, porque realmente no hay objeto ni sujeto. Si nosotros entendemos cuál ha sido la base de el universal, una presuposición, al final una fe, una creencia noumenológica, es lo que nos va a decir Hegel. Va a tomar el concepto del noumeno de Kant y nos va a decir, al final lo que tenemos es una creencia subjetiva, que es la que nos da el universal. Pero este universal va a ser dado como el proceso histórico, pero aún como proceso histórico es una reflexión de una conciencia subjetiva a ese proceso. Entonces estamos fabricando ese ser en nuestra conciencia. Es lo que hacemos. Pero con la posmodernidad se dice, no, ninguna fábrica de ser, nada de ontología, nada de noúmeno. ¿Me entiendes? Porque al final no hay esa posibilidad. Y lo cierto, como lo diría Nietzsche, es que vivamos en el eterno retorno de la imposibilidad del ser. No hay posibilidad de ser. No hay entidad realmente. Lo que tenemos son fluctuaciones de energía. Vives en esas fluctuaciones de energía, chévere. En esas fluctuaciones de energía no hay ni objeto ni hay sujeto. ¿Me entiendes? En esta contratransferencia, recordemos, en la contratransferencia el universal y lo particular, como en la Edad Media, al final termina con un sujeto absoluto en Hegel, como una posibilidad histórica, lo que va a llevar a un sujeto revolucionario en Marx. Tenemos un sujeto, se transfiere un sujeto revolucionario transfiriendo el sujeto ideal de Hegel a Marx. Y tenemos el sujeto revolucionario marxista. Pero en la posmodernidad no hay posibilidad de sujeto, no hay posibilidad de objeto. No hay esa posibilidad. ¿Me entiendes? Y lo que tenemos son nadas. Nada sobre la herida. Nada sobre la herida. ¿Me entiendes? Eso es lo que tenemos. Y vivir en esa nada y en esa angustia sobre la herida. Claro, es una pendejada porque no se va a vivir en esa nada, sino que se la va a llenar a partir de todo el capitalismo de consumo y demás. ¿Me entiendes? No se va a vivir realmente en la angustia. Vivir en la angustia sería vivir existencialmente, tener una existencia auténtica en esa angustia. Pero es una existencia que nunca puede llegar a una identidad. ¿Me entiendes? No puede llegar a un ser. Eso no es lo que proponía Heidegger. Heidegger sí llegaba a un ser de alguna manera aún en esa nada. En la deconstrucción no hay esa posibilidad. Pero es una nada y punto. ¿Me entiendes? Una nada con heridas, una nada con ciertas relaciones, una nada en la nada de las redes. Pero al final una nada, no un sujeto ni un objeto. No puedes decir, esto es una mota. No. Esto es una fluctuación de energía. Tú lo asumes convencionalmente en este contexto como mota. Chévere. Pero ya no me puedes hacer creer en un imaginario de que esto es una mota. Porque ya entendí en este proceso que al final, atravesando la fantasía, esto es solo una fluctuación de energía. Y no puedes decir, yo sostengo la mota. Porque no hay ningún yo. No hay ningún yo. Se ha producido una contratransferencia total. Y lo que tenemos en esta contratransferencia contra el sujeto y el objeto es que no hay yo. No hay yo. ¿Me entiendes? Solamente hay ciertas relaciones de transferencia de pensamiento en ti que tú anudas en una herida, pero al final no hay yo, no hay ese yo. Falta mucho. Ya, vamos, siguiente, ese es el antiespíritu. ¿Por qué siempre dices que Lo pones sujeto Te falta mucho. algorítmico. Ya, ¿qué tenemos en el sujeto algorítmico? ¿Cuál es la cuestión? Muchos unos y muchos ceros. Ya, ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa? Sigue leyendo. Le dice 1001, 1001 y ¿Qué 1001. pasa? Ya, pero ¿qué pasa? ¿Cuál es el código de la máquina? ¿Qué significa para la máquina el 1? 0 cerrado, 1 abierto.
Muy bien. El 1 significa abierto, paso de energía, paso de electricidad. Y el 0 significa cerrado. Y la máquina... Me parece que pusiste código estadounidense. Sí, código se dice ASI, pero se pronuncia AKI, no recuerdo muy bien. Es el código estadounidense para la máquina, donde lo que hacemos es esto. ¿Cómo funciona el código binario en las matemáticas? El código binario en las matemáticas es base 0. Entonces lo que tenemos es 1, 0. Este 1 vale 1, este 0 vale 2. Y vamos, 1, 0. Este vale 4, este vale 8. 1, 0. Este vale, vale el doble. 16, 32. Así funciona el código binario en la matemática en la base 0, 1. Nosotros en la matemática tenemos una base decimal, del 1 al 10. Pero la base más chiquita que hay en las matemáticas es la base binaria, 0, 1. La máquina trabaja con esta base binaria, pero el 1 se convierte en abierto, paso de electricidad en cualquier circuito eléctrico, y el 0 en cerrado. Entonces solamente es abrir y cerrar energía, abrir y cerrar energía. La máquina solo entiende eso realmente. ¿Qué hace? Traduce las letras a códigos de 1, 0. Entonces por ejemplo, 1, 0, 1, 0 puede significar, no digo que significa así, A. Es igual a en el código ASI. O 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1 es igual a B. Y eso es lo que hace. Las máquinas, las computadoras, solo entienden 1, 0, 1, 0, pero desde una lógica de cerrado, abierto, y desde una lógica de códigos que se hacen similares, equivalentes a letras y a otros signos. Y es así como la máquina procesa toda nuestra información. Este es el bit. El bit viene a ser 1, 0. Este es un bit de información. Este es el bit de información. Entonces, ¿qué pasa con el código algorítmico? Que a partir del 1, 0 simulan toda la realidad. Pero la máquina no está en la realidad humana y no se transfiere. La máquina no se invierte ni se convierte. El ser humano sí, porque al final la transferencia está llevada por el amor. Y el amor siempre te lleva a invertirte, siempre. El amor nunca se queda en sí mismo, siempre se invierte y pasa a uno ser para convertirse al otro, para convertirse al ser. Siempre está en ese proceso. La máquina no. La máquina está en un código donde decodifica toda la información. Nosotros no somos informáticos. Nosotros somos de alguna manera energéticos y materiales. Pero esa energía se está transfiriendo en una inversión y conversión constante llevada por el amor. Eso es lo que somos nosotros. Muy distinto a la máquina. La máquina no ama, no se invierte y no se convierte. Lo cual no quiere decir que en una programación simulada, como tú eres espiritual, no te inviertas en la simulación y quedes perdido en ella. Porque al final, lo primero que va a venir en el amor es el tener. Quiero tener esto. Lo segundo, que no es segundo, porque la verdad que funciona al mismo tiempo, es el deseo. Y deseo. Y de ese deseo viene este poder, porque estoy acá y me hago más poderoso y voy creciendo. Y viene este amor y me apego totalmente a esto. Y aquí voy discurriendo, pensando y siendo, realizando mi ser. Eso es lo que hace el hombre. Entonces, la máquina tiene un código binario, al igual como nosotros usamos en la transferencia, pero es distinto, porque es un código de decodificación de información. El nuestro no, el nuestro es un código de transferencia, y de transferencia del espíritu. El espíritu es energía, materia e información. Siempre que haya información dada en el hombre, es una ¿A qué información moscas estás espiritual. intentando matar a tu Basta, talón? caray. Siempre que haya materialidad en el hombre, viene de una inversión y Falta. conversión. ¿Me entiendes? Siempre que haya energía, se está invirtiendo y convirtiendo, llevado desde el amor, desde el querer, desde el tener, desde el poder.
estamos en permanente inversión y conversión. Muy distinto al absoluto algorítmico. Pero ¿cuál es el problema? El absoluto algorítmico es el que prima ahora. ¿Entiendes? Esto es lo que prima ahora. Ahora viene todo un discurso que has puesto aquí de la inteligencia artificial. No quiero leer. No, es que no quiero. Es Eso Lelo, puedo. perro. ¿Qué dice? Ya vamos. La inteligencia artificial, no, pero ya, es lo que les he dicho. Vamos, sigue. ¿Hasta dónde bajo? El logos es dialéctico, vamos. Y ahí, vamos. Ya, ahora tenemos esto. El logos transferencial es dialéctico reflexivo, es decir, cae. Es decir, que no está en el entendimiento, sino en el proceso de inversión y conversión espiritual. Muy bien, entonces, ¿cuál es la lógica? Muy bien. En serio falta mucho. Sí. Que me dijiste mucho y faltaba. La lógica transferencial es así. Si tanto quieres que se acabe, concéntrate, tranquilízate. Intenta así sentir como si te pulsara acá. Y comienza a pedir al universo, por favor, que se acabe el tiempo. Y vas a ver cómo funciona. Acá Pero tenemos- concéntrate primero. Aquí ¿Cómo tenemos, te dejas manipular? aquí tenemos el sí. Ujú, El 1 va a representar un sí. ujú, Transferencia 0. ujú. Ese va a ser un no. Transferencia Sí, no. sí. Esta es la posibilidad reflexiva. ¿Entiendes? 1. Esta es nuestra lógica. ¿Entiendes? Pasamos del sí al no para un sí. ¿Entiendes? Podemos invertir esto. Si invertimos esto, pasamos un no. Este es 0. En tu Se mente, invierte. mira. Que sigue acá. Pongo acá. Sí. Que es un 1. Que pongo acá. No. No, Que es un. ¿Y cero. por qué no pones no? Listo. Esta es ¿Y la nuestra ñ? lógica. Y leñe. No. Ponle Esta no, es ya, ponle la no. versión. Mira, mirando acá, atendiendo. Esta es la versión y esta rompimos es la la media. inversión. Ya, Kai, Oyuska, mira. Acá estamos en la versión. Sí, no, sí, y acá estamos en la inversión. No, sí, no. ¿Entiendes? Entonces aquí vamos de un sí para un no, invertimos en un no para conseguir un sí. Y aquí estamos en un no que va a un sí, se convierte en sí para invertirse en no. Aquí hay un proceso de inversión-conversión, aquí hay un proceso de conversión-inversión. Es distinto. Cuando yo les pido, invierto en la transferencia, lo clásico es ir a un no, sí, no. Casi siempre. Eso es una inversión de transferencia. Porque la transferencia tiene la lógica de sí, no, sí. Y de no, sí, no. Pero puede ser también así. Ya cuando estamos en una transferencia subjetiva, tenemos esto. En una transferencia subjetiva tenemos esto. Sí, que es el 1. Transferencia 0. ¿Entiendes? Transferencia no, que es el 0. Transferencia, ¿y qué tenemos aquí? Ay, Sí, no, déjala ver, mira. ¿Qué tenemos aquí? sí. Tenemos 1, 0. ¿Qué viene a hacer esto? Sí, no. Sí, no, exacto. Esta es nuestra singularidad ¿Por qué le dialéctica. pones ese N? Entonces, sí, no. ¿Por qué? Porque decimos sí y no al mismo tiempo. Entonces no Ah. es eso. Siempre. ¿Por qué? Pero te justificas de que eres el tercer Zaratustra, dices todo tu discurso. No, mi amor, bla, bla, es bla, y dialéctica. dices, ah. Hacemos la síntesis. Falta de del compromiso, sí, no, mijo, y falta de por compromiso. favor. Siempre Ya hay parece eso. Salomón. No. Luego, Más te vale que no esté viendo. ya. Si invertimos esto, ¿cómo sería? Como papá, ¿qué dice? Y Miguel no entiende y aparece Miguel. Si invertimos esto, este es un no. ¿Qué hay acá? ¿Qué número es? Es Cero. un no, 0. Cero, güey. Transferencia. Aquí va, Sí. estamos invirtiendo muy bien. Sí. 1. 1. Aquí qué va, No y sí. ¿Qué? muy bien. Aquí va un no sí.
¿Ves? Obvia tu matemática, obvia, por favor. Hazla Tiene que menos ser. obvia. No, así tiene que ser, para que entiendas las expresiones. Entonces lo Ya que voy, yo te tenemos aquí es un gnosis. Acá hay una subjetividad idealista, esta es la unidad idealista y esta es la unidad materialista. Nosotros, ¿creemos en las unidades? No. Sí, Ah, ya. creemos en las unidades. Ahora, ¿creemos en las deconstrucciones? Tú sí. Sí, porque la posibilidad de construir tiene que darse. Tenemos que desintegrar totalmente el sujeto, desintegrar totalmente el objeto para volverlo a integrar. Todo es un paso del ser al no ser para ser. Entonces yo tengo que desintegrar, que deconstruir totalmente el sujeto. Deconstruir el sujeto es deconstruir la posibilidad del sí. Que no haya sí. ¿Entiendes? Deconstruir que no haya sí. Deconstruir el objeto es deconstruir la posibilidad de no. Que no haya no. Deconstruirlo totalmente. ¿Ya? ¿Está claro, Guayusca? Sí. No, no hay ni sí ni no. Es deconstruir el Por sí y eso, no. pues. ¿Está claro? Papá, Por eso, pues. papá, Pues, adivina cuánto tiempo te queda. ¿cuánto tiempo? No, tú adivina. No. Sí, Sí. vamos. ¿Un minuto? Sí. ¿Qué tal? No hay Segundos. sí ni no. Así Te no. quedan segundos. Ya, entonces, aquí nos quedamos entendiendo esta lógica dialéctica. Ya, luego vamos a seguir viendo el texto. Ya. Finalizar.